Bienvenidos de nuevo a la segunda parte del programa, tema monográfico, que hoy versará sobre lo que se denominó el desastre de Anual y técnicamente el derrumbamiento de la Comandancia General de Melilla, que ocurrió en el año 21 y pues se van a cumplir el centenario este verano. Previamente, Guillermo Rocafort nos va a comentar, hacer un pequeño comentario sobre la División Azul. Adelante, Guillermo. Muchísimas gracias, mi coronel, con su permiso. Nada, muy breve. La verdad es que hoy digamos, 11 de mayo, los amantes de la milicia en España estamos de fiesta porque ha habido una sentencia muy importante que fue notificada ayer por parte del Tribunal Superior de Justicia en Madrid, en el que ordena, digamos ya definitivamente, al actual ayuntamiento, ya no al de Manuela Carmena, sino que está actualmente el señor José Luis Martínez Almeida, a que reponga la calle inmediatamente de caídos de la División Azul. Todo esto empezó, esta caza de brujas, empezó hace 5 años más o menos con el equipo de gobierno de Manuela Carmena, donde se cambiaron 50 calles de forma arbitraria, ¿no? Luchamos por unas 10, las que, bueno, en fin, organizamos una defensa. Nosotros, los veteranos legionarios, defendimos Millán Astray y, bueno, entre ellas también otros camaradas y patriotas defendieron caídos de Visión Azul. O sea, la familia ha defendido la calle Capitanaya, la familia ha defendido la calle Hermanos García Noblejas y, bueno, y prácticamente se han ganado todas las sentencias. Pero el Ayuntamiento de Manuela Carmena la recurrió las sentencias de primera instancia. Pero ¿qué pasa? Hubo un cambio de gobierno municipal en el 2018 y el señor Martínez Almeida pudo perfectamente haber retirado esos recursos contenciosos administrativos, esos recursos de apelación, pero ha preferido mantener los recursos de Manuela Carmena, cosa que nos sorprendió a todos. Entre ellos también está, por ejemplo, la calle Crucero Baleares, ¿no? Pues bien, el señor Martínez Almeida tendrá que hacer una profunda reflexión, así como su equipo de gobierno, en el sentido de que, como digo, ayer mismo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dicho que la calle Caídos de la División Azul no entra en el ámbito de la ley de la memoria histórica, no entra. ¿Por qué? Porque esa calle no es exaltación ni del alzamiento, ni del franquismo, ni menos aún de la represión. Es un hecho histórico completamente distinto. Es una exaltación, como dice muy acertadamente esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de los caídos de la División Azul. O sea, aquí se han estado mezclando las churras con las merinas, tanto por parte de la izquierda, que votó a favor de ese cambio, como por parte de la derecha, que se abstuvo. Entonces, bueno, al final ha tenido que ser, en este caso, un vecino, un español de a pie, el que ha conseguido doblegar la voluntad, no solamente del Ayuntamiento de Manuela Carmena, sino también el de Martínez Almeida, que no ha querido reponer las calles a pesar de que las sentencias judiciales son demoledoras. Por lo tanto, y con esto ya acabo, estamos de enhorabuena, los amantes de la milicia en España, de saber que esa calle va a volver a ser restablecida. Es más, esperamos que vuelva a estar en todas las calles de pueblos y ciudades de España donde ha sido quitada alevosamente y de forma ilegal, que es lo que dice en última instancia un tribunal tan prestigioso y tan relevante como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por lo tanto, el Estado de Derecho funciona y ha avalado esa calle. Es una exaltación de los caídos, es un recuerdo a su memoria. No tiene, cuando se dio esa calle no se pensaba en exaltar ni la represión, ni el alzamiento, ni la guerra civil, que es precisamente lo que han dicho los jueces. Por lo tanto, se tiene que ser restituida. Yo animo a los españoles de bien a que pidan la restitución en los cientos de ciudades y pueblos de España que ha sido retirada de forma ilegal. Así que estamos de enhorabuena y les felicito, señores oficiales. Muy bien, enhorabuena. Gracias. ¿Alguien quiere decir algo más a este respecto? Pues que en Madrid ha ganado la comunidad, la señora Ayuso, que no es exactamente lo que ha ganado no representa exactamente
al Partido Popular del señor Almeida. No nos confiemos demasiado. Muy bien, ¿alguna opinión más al respecto? Bueno, yo Fernando. No, pues que es de agradecer el respeto a la historia. Es decir, casi todo historiador reconoce que Fernando VII fue un rey desastroso para España. Es decir, realmente tanto que se defiende a la democracia, fusiló a los partidarios, fusiló algunos, otros ejecutó de más malas maneras a los partidarios de la Constitución de 1812, rey felón y canalla, como se le denomina. Sin embargo, parte de la historia se respeta su calle. Entonces, hay un determinado respeto por la historia que debería hacerse, digamos, en todos los casos y circunstancias. Si se quiere dedicar una calle a alguien del bando propio, pues se dedica una nueva calle, pero no se empiezan a quitar, sino cada vez que tuviéramos cambio de gobierno, tendríamos que cambiar el callejero y ni sabríamos dónde vivimos. Muy bien, yo solamente comentar que aparte de ser de justicia, es una de las gestas, la última gran gesta del ejército español, que no solamente combatió bravamente a pesar de las reticencias del mando alemán, que se lo querían quitar en medio y al final todos lo reclamaban, sino de la misma población rusa y de los mismos prisioneros rusos que cogía la división, que en muchas ocasiones no seguían la cadena de evacuación de prisioneros porque los mataban los alemanes y se quedaban haciendo labores logísticas, pelando patatas, etc., y en alguna ocasión combatiendo codo a codo con los divisionarios contra sus compatriotas. Eso dice mucho. Y todavía se recuerda al guripa español que lo dio todo como casi siempre. Bueno, pues sin más tiene la palabra el coronel Collins, que nos va a hablar del desastre de Anual. Adelante, don César. Pues sí, porque se cumple el centenario de aquella acción militar. Bueno, el hundimiento de la comandancia militar de Melilla, que se le ha llamado el desastre de Anual, pues fue una derrota sufrida por el ejército español en la llamada Guerra de África. Esta guerra tuvo su origen en la ocupación de la zona asignada a España por tratados internacionales, principalmente el de Algeciras, por los que se establecía un protectorado sobre el Reino de Marruecos con el fin de respaldar al sultán, bueno, y hacer efectiva su autoridad y terminar así con la situación de caos y anarquía que había en Marruecos. Bueno, que es una nación situada en una zona estratégica para Europa, que entonces constituía el grupo de naciones predominante en el mundo y que no le convenía en absoluto la inestabilidad en el reino magrebí. A España se le asignó el territorio del Rif, muy difícil y montañoso y poblado por unas cábilas o tribus especialmente broncas y aguerridas. Como no era una guerra colonial propiamente dicha, sino más bien una operación en que se buscaba forzar la estabilidad política y social de Marruecos, pues el proceso de ocupación de la zona asignada fue por nuestra parte una mezcla de política de ayuda y desarrollo a la región y a la vez de fuerza. Se hicieron obras públicas, escuelas, mejoras urbanas, etc. Y se les ayudaba económicamente, sobre todo los años de malas cosechas. Bueno, pues con ayudas en dinero neto y con sueldos pagados a los marroquíes que contrataba la administración española. A la vez que también se distribuían donaciones entre los notables de la zona. Pero esta táctica era muy lenta porque intereses extranjeros torpedeaban la acción española en el protectorado, proporcionando armas de contrabando a las cabilas y moviéndolas contra España. Los franceses, que tenían mucho interés
en demostrar que España no era capaz de controlar su zona, bueno, pues para que le asignaran a ellos todo Marruecos, pues ayudaban de forma encubierta a los rebeldes, que lo eran ante España y ante el sultán, cuya autoridad de hecho no reconocían. La ocupación del protectorado se hizo partiendo de las ciudades de Ceuta y de Melilla. Por tanto, había dos zonas que se adentraban en el interior del Rif, partiendo de ambas ciudades. La de Ceuta constituía la parte occidental del protectorado y la de Melilla la oriental. Entre medio de estas dos zonas había un territorio en el que ejercían su autoridad los jefes de las cabilas rebeldes. Y el plan español era ir aumentando las zonas oriental y occidental y estrechando progresivamente la central, bueno, que como he dicho estaba controlada por los jefes tribales. Bueno, ello pues se hacía con una mezcla de apoyos y ayudas a los rifeños por un lado y de operaciones militares por otro, como he apuntado antes. Cuando ocurre el desastre de Anual, el año 1921, el alto comisario general Berenguer estaba embebido en el sector occidental, es decir, el de Ceuta, donde había un jefe muy destacado y que ejercía su poder sobre un territorio extenso y de orografía complicada. El Raisuni se llamaba, al que Berenguer pues quiere doblegar, apresar o expulsar. Por tanto, la Comandancia General de Ceuta pues tiene muchas más tropas y medios que la de Melilla, porque llevaba la acción principal. El comandante militar de esta última, de Melilla, es el general Fernández Silvestre, que, valorando erróneamente la situación y sobre todo con muy poco apoyo de su superior, el general Berenguer, bueno, que también ha valorado erróneamente la situación y además estaba absorbido por las operaciones de la zona occidental, bueno, pues el general Silvestre extiende excesivamente sus fuerzas. Pues que eran unos 25.000 hombres, de los que hay que restar unos 6.000 que estaban de permiso. Tiene alguna fuerza de aviación con capacidad de observación y bombardeo, buques de la Armada que colaboran con el ejército. El armamento, pues en estado regular, tirando a mal. Fernández Silvestre ocupa una zona muy amplia para las fuerzas que tiene. Están desplegadas en unas 100 posiciones defensivas, de las cuales solamente 20 tienen más de 100 soldados y dispone además de muy pocas reservas. Pero a pesar de todo esto, pues se extiende más y toma las posiciones de Sidi Idris, Anual, Abarrán. Bueno, Abarrán fue una tentativa, y Geriben y otras. Bueno, precisamente la de Anual amenaza el santuario del principal jefe marroquí, Mohamed Abdelkrim. Es un hombre inteligente, de familia prestigiosa, culto y europeizado, y un magnífico líder, bueno, pues que además pertenece a la cabila dominante en la zona, la de los Beni Urriagel. Bueno, este hombre logra aunar a todas las jarcas o guerrillas de las cábilas y sus fracciones y reúne a 10.000 guerreros en línea, podemos decir, o sea, frente a su enemigo, nosotros los españoles, y en retaguardia otros 50.000 dispuestos a reforzar a los que están en el frente. La posición de Anual está sobre 3 colinas y rodeada de un terreno en general dominante sobre ella. La comunicación con la retaguardia pues es complicada y por tanto el abastecimiento, bueno, los típicos convoyes de mulos, pues es precario. Además, en posiciones colaterales son tomadas por los rifeños. Anual queda cercada, el general Fernández Silvestre, que está en ella, acaba ordenando el repliegue y muere probablemente de suicidio, pero no se sabe porque no se encontró el cadáver. Bueno, el repliegue es combatido por los rifeños que, emboscados en las laderas, pues fusilan a los nuestros, que van retirándose por desfiladeros angostos. Bueno, pues esta retirada se descompone. Las otras posiciones, al verse desbordadas,
pues se retiran también sus guarniciones en desorden. Las fuerzas de policía indígena reclutadas en la zona pues se sublevan contra nosotros y se pasan con sus paisanos. Van cayendo las posiciones sucesivamente y los moros pues no llegaron a Melilla probablemente porque se entretuvieron en los saqueos. El general Navarro, que era el segundo jefe, pues se rindió con las fuerzas que había logrado reunir y a pesar de las capitulaciones que hicieron, pues nuestros soldados fueron masacrados en gran parte. El alto comisario, el general Berenguer, paró las operaciones en la zona occidental y trasvasó por vía marítima tropas de Ceuta a Melilla. Las primeras que llegaron fueron las del tercio de extranjeros que desfilaron por la ciudad para elevar la moral de los ciudadanos que estaba abatida. Y a continuación rompieron la formación de orden cerrado con la cual habían desfilado y desplegaron para ocupar los alrededores de Melilla y la salvaron de caer en manos de los rifeños que una vez terminados sus saqueos pues hubieran convergido hacia Melilla. El jefe de las tropas legionarias era el comandante Franco, que por eso tenía una estatua en Melilla, que recientemente han quitado unos mequetrefes que controlan el ayuntamiento. Bueno, posteriormente ya se restableció la situación y se reconquistó el terreno perdido en operaciones posteriores. Bueno, todo esto sirvió para que los políticos contrarios al régimen de la monarquía constitucional, que eran principalmente socialistas, anarquistas y republicanos, pues se arremetieran contra el rey y le culparan de la derrota, porque le achacaron que intervenía en los asuntos, lo cual era mentira. Lo que ocurría era que don Alfonso se consideraba militar y tenía en gran estima al ejército, y con muchos militares, pues amistad personal. Todas estas fuerzas políticas emplearon este desafortunado incidente para horadar la monarquía. Por eso le dieron gran relevancia. Y parece que sigue igual, y es que me desespero porque en este triste centenario pues se ha conmemorado, valga la palabra, se han publicado artículos en los periódicos, concretamente uno de ellos en el Dominical de ABC, pues especialmente derrotista, con todos los tópicos del derrotismo de aquella época. Se ha publicado un libro con la colaboración de muchos historiadores, este libro dirigido por Lorenzo Silva, un buen escritor que ha publicado sobre Anual un libro de bastante éxito de ventas y de crítica, pero a mí me indigna la propaganda que hacen nuestros intelectuales e historiadores de nuestros fracasos y cómo ocultan nuestros triunfos. Ninguno escribe, por ejemplo, sobre el desembarco de Alhucemas, operación exitosa, el primer desembarco en fuerza que triunfó, porque antes hubo el de Gallipoli en la Primera Guerra Mundial, pues de los ingleses, que fue un desastre y una masacre de británicos que exterminaron pues, a alemanes y turcos. Pero nadie escribe sobre el desembarco de Alhucemas. Fue un triunfo de España y propició el fin de la Guerra de África con la victoria española. A nuestros jóvenes les están contando una historia en que se hace hincapié en los fracasos de España y se ocultan cuidadosamente sus éxitos. Bueno, pues así se deprime el espíritu nacional, pero yo creo que no lo están consiguiendo a pesar de los 40 años de propaganda exhaustiva que llevan, porque muchos españoles pues siguen o seguimos amando a España con todas nuestras fuerzas. Bueno, para el que esté interesado en el tema, existe un libro de nuestro contertulio, el general don Salvador Fontela, que se titula La Guerra de Marruecos, 1907-1927, historia completa de una guerra olvidada.
Y efectivamente es una historia muy completa, minuciosa, con los análisis tácticos y militares de las operaciones. Para el que quiera entrar en materia, es un libro perfecto que le recomiendo. Pues muchas gracias por la propaganda. De nada, es verdad. El que quiera saber sobre esa guerra, en ese libro se puede documentar perfectamente, aparte de ser ameno e interesante. Bueno, esto es lo que tenía que decir sobre Anual. Muchas gracias, mi coronel. Yo quería, y doy paso, perdón por ponerme en primer lugar, hacerte un par de preguntas que también es cierto y suscribo todo lo que has dicho y sobre todo la reflexión final, ¿no? Lo de exacerbar los fracasos y minimizar las gestas, que son muchas más a lo largo de nuestra historia, que nuestros fracasos, ¿no? Bien, continuando con la historia que en su momento esgrimieron los enemigos del Imperio Español, verbigracia italianos, holandeses, luteranos, en general protestantes, y sobre todo ingleses y franceses, porque nos hemos creído la historia que ha contado de nosotros el enemigo y seguimos en esa línea. Pero no obstante, ¿qué hay de cierto entre la rivalidad entre Berenguer y Silvestre, el excesivo caso que Silvestre hacía a los que le decían lo que él quería oír, que eso también ocurre muchas veces, ¿no? El asesor leal tiene que contar al jefe no lo que el jefe quiere oír, sino lo que uno piensa, porque al final, como la responsabilidad en el ejército no se comparte, la responsabilidad siempre es del jefe, y un asesor desleal que dice lo que quiere oír el jefe, que no lo que él piensa, siempre gana, ¿no? ¿Qué hay de cierto en esa rivalidad y qué hay de cierto también en ese especial apego que tenía a los de la policía indígena, que le decían que no había problema con las cávilas, etcétera? Y por último, de el apego que tenía el rey al mismo Silvestre, que a lo mejor le hizo irse un poco de caña, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto lo respondería mejor el general Fontella, pero bueno, yo, como la pregunta me la has hecho a mí, pues te voy a decir que yo lo único que he leído sobre el tema es que sí, Fernández Silvestre podía tener una cierta emulación de alcanzar el santuario de Abdelkrim, es decir, Alhucemas. Y quizá por ese afán de alcanzar y de llegar antes, pues se expuso excesivamente. Fernández Silvestre, yo todo lo que he leído de él es que era un general de probada competencia y valor. Era cubano, había participado en la guerra de Cuba y yo no he oído que en su ya larga vida militar hubiera sido un mal jefe en absoluto. Y su amistad con el rey, pues como he comentado, pues era frecuente porque el rey se consideraba militar. Decía que él, si no hubiera sido rey, lo que le hubiera gustado ser es capitán de infantería, y entonces le gustaba rodearse de militares y conocía a muchos de ellos personalmente, pero de todos los empleos, no exclusivamente de los altos mandos, de los tenientes generales, de los generales, sino también conocía a oficiales, a capitanes, y entre ellos a Fernández Silvestre, y dicen que le mandó un telegrama que yo no sé si esto es histórico o fue una de tantas cosas que inventaron, en el que le decía, olé tus agallas, vamos a llamarles así, ¿no? Pero bueno, eso no era interferir en las operaciones militares, era un telegrama de ánimo a un amigo.
En fin, eso es lo que sé yo del tema. Mi general Fontela, ¿quiere comentar algo como experto? Y sobre todo Tiempo. enmendarme la plana a mí, que soy un lego en el Bueno, asunto. pues de todas formas, las relaciones entre Silvestre y Dámaso Berenguer fueron siempre militarmente muy correctas, sí, muy correctas. Silvestre no hizo nada que no estuviese autorizado ni por Berenguer ni por el gobierno. Nada hizo. ¿eh? Y después el rey no tiene nada que ver en el asunto porque todo estaba autorizado por el gobierno y el rey no tenía ninguna autoridad sobre las operaciones militares. El rey, como ahora, era un rey constitucional y la política militar y operacional la llama directamente el gobierno y el alto comisario y los generales sobre el territorio. El gran pecado de Silvestre fue hacer una retirada sin planeamiento. No la planeó, salió corriendo, la gente se corriendo y no formó la línea reglamentaria de contención de retardo y de la última línea, y tampoco él la dirigió, pues se quedó el último con los coroneles y cada coronel tiene que estar mandando una línea. Entonces fue siendo un gran militar, porque era un gran militar tanto en Cuba como en Casablanca como en Larache, fue un gran militar, pues al final, en su última operación, pues se colapsó, simplemente. Es un breve resumen. Mi general, ¿alguien quiere decir algo más? Nos quedan 9 minutos, tenemos tiempo. Sí, yo quería comentar un poco algunas cosas. Primero, un poco situar también esta derrota en contexto. En contexto en el sentido de que nos pasó a nosotros los españoles, pero fueron muy frecuentes las terribles derrotas de ejércitos europeos a finales del 19, comienzos del 20, en campañas contra, digamos, lo que se conocía como salvajes o territorios, digamos, no civilizados europeos. Indígenas En muchos países. Les pasó a los ingleses con los zulúes en África y con los afganos en Kabul y en la retirada de Kabul, que de todo el ejército en retirada solo se salvó uno. Les pasó a los italianos en Adua contra los etíopes. Les pasó también a los franceses en Marruecos y Argelia. O sea, Anual no es una excepción, no es algo que decir, no es que esto nos pasaba a los españoles, no. Pasó en todos los casos donde pues, se dieron alguna serie de errores, de excesos de confianza, no valoración adecuada de los riesgos y del enemigo, que demostró ser superior en su propio terreno, que lo conoce mejor que nadie. En Anual también es sorprendente y quizá, digamos, es una parte que siempre se ignorará en la historia, que es qué le pasó a Silvestre en los últimos días en Anual. Por eso, su carrera militar es buena, es brillante, no tiene una mala carrera militar. Las operaciones son arriesgadas, pero tampoco se están llevando insensatamente. Pero en un momento dado se van sucediendo una serie de reveses, primero a Barrán y después Igueriben, que no sabe tratar adecuadamente, y en ese momento se produce ese colapso, digamos, del ejército, sobre todo porque falta el mando. En un momento dado, Silvestre prácticamente desaparece y se habla de que se suicida, aunque no se sabe muy bien qué pasó con él. Claro, un ejército que pierde el jefe y que queda sin jefes es un ejército, digamos, perdido. Y claro, en ese momento además, en una retirada, en un repliegue, inicialmente repliegue, pero claro, cuando falta el jefe se convierte en una retirada, digamos, sin control, pues fue lo que acabó ocasionando. Y es algo que, desdichadamente, nos costará saber qué pasó en los últimos días con este hombre. Y después, en la salvación de Melilla, quería pues recordar una figura, porque claro, siempre de los moros contra los españoles, pero hay una figura que es Sidi Abdelkader Hastiet, que es el jefe de la cábila de Binisicar. Esta cábila ocupa lo que es la península del Cabo Tres Forcas, que es una serie, y es
muy agreste, porque es una península montañosa que forma el Cabo, y que fue el principal enemigo de España en la campaña de 1909. Las famosas cargas de Taxdir y toda la lucha para, digamos, ocupar todo aquel territorio, y que al final acabó sometiéndose al general Marina y posteriormente se convirtió en un gran amigo de España. Y esta fue la única de las cábilas de la zona occidental que permaneció leal, protegió todo el flanco norte y noroeste de Melilla, y lo cual, digamos, le fue muy reconocido. Recuerdo, mi madre, que vivió en Melilla en los años 40, le recuerda paseando por la avenida de Melilla y tratándosele siempre como una figura muy distinguida. Es decir, que tampoco tenemos que verlo como una especie de lucha solamente, digamos, de españoles contra moros. Hubo quienes no quisieron estar al lado de Abdelkrim en esta lucha y prefirieron permanecer al lado de España. Don César. Bueno, quería comentar también, yo siempre o frecuentemente les comento alguna película que hace al caso de lo que comentamos, y estos casos ocurrieron no solo en aquella época, sino han ocurrido en Afganistán. Y en Afganistán, que es una cosa parecida, donde hay puestos distribuidos por zonas amplias de terreno, pues les recomiendo una película que se llama Outpost, que es precisamente una posición guarnecida por soldados norteamericanos, similar a la de Anual, es decir, rodeada de terreno dominante y con una carretera muy difícil y muy precaria para que se le pueda abastecer, con una logística, por tanto, complicada y un apoyo complicado por tierra. Y entonces es cómo resisten ante fuerzas talibanes muy superiores, pues la guarnición del ejército norteamericano que cubre aquel puesto. Una película muy interesante y con valores que, bueno, yo creo que es conveniente ensalzar. Después, en el caso de Anual, las responsabilidades hay que repartirlas en todos los niveles de mando. El primer responsable es el gobierno, porque autorizó operaciones en 2 territorios separados, sin tener reservas suficientes, preparadas, porque recursos había que España para hacerlas, pero no lo hizo. Segundo, cuando se ocupa un territorio hay que mandar más fuerzas, porque las líneas de comunicaciones son mayores y la línea de contacto es mayor. Luego hay que mandar más fuerzas y no lo hizo. Mandó una reserva y encima la línea de contacto, guarnecer los puestos y toda la línea de comunicaciones. Y hay que dar dinero para infraestructura. Ese dinero, aparte de hacer infraestructura, sirve para que los cabileños no se vayan a la jarca, sino que estén con un sueldo trabajando en cosas civiles. Porque no eran tontos, eran más rentable trabajar con un sueldo que echarse en la jarca, que siempre era más fatigoso y mucho más arriesgado, y cobraban menos. Ese fue el primer nivel de error. El segundo nivel es Dámaso Berenguer, que no hace caso a Silvestre. Silvestre sabe que el problema, que se está complicando, y le pide ayuda a Dámaso. Y Dámaso dice que se espere para que él termine con el Resuni. Pero claro, la dinámica del enemigo no es la que tú quieres, es la que tiene por sí mismo. Y por tanto, no paró las operaciones y las paró ya cuando era tarde. Tenía que haber parado operaciones en la zona occidental y en Socorro de Melilla, que Silvestre se estuvo repitiendo varias veces. Además, tuvieron una reunión en un barco frente a Sidi Idris. También el gobierno tiene una responsabilidad. La Junta de Defensa, los oficiales guerreros, los africanistas, ya no estaban en África, porque como no había censo y no había condecoraciones, pues estaban ahí los junteros, y los junteros estaban forzosos. No sabían árabe, no tenían carisma ante los indígenas, no tenían información, entonces la información de contacto de la policía indígena fracasó. Y después ya el último dicho, Silvestre, que podía haber aguantado en Anual muy bien. Mucho mejor que retirarse, porque ya sabía, porque era un avezado africanista, que Cávila abandonada era Cávila sublevada. Y la policía indígena, que era policía,
de la Kabila no iba a irse con los españoles y dejar a su familia solo, tenía que proteger a su familia, luego tenía que pasarse de bando. Y no es que fueron unos traidores, es que no tenían más remedio para salvar a la familia y su vida, pasarse de bando. Esos son los 3 niveles de los errores que se cometieron principalmente, aparte que hemos dicho, de no planear ni dirigir la retirada. Muy bien. Mi general Amán, nos queda menos de un minuto. Nada, un minuto. Las unidades en los ejércitos son los que ejecutan las operaciones, pero necesitan un respaldo de sus autoridades políticas, de la sociedad, y en España había una gran división y eso dio lugar, pues primero, que los soldados carecían de formación, no estaban bien preparados, iban con mucha reticencia, dado a las presiones de las familias, recordemos la Semana Trágica de Barcelona, en fin, hay una serie de actitudes sociales y políticas